Bueno, entonces se fijan que esto que estamos hablando del depósito es casi lo mismo de la tradición. Es casi lo mismo de decir la tradición, ¿verdad? La tradición que dice aquí. Entonces, eso es lo que nosotros debemos ser fieles a ese depósito y a esa tradición. Es lo mismo, depósito y tradición serían sinónimos. Entonces, la primera carta a Timoteo que honra a Dios. Ya vimos en Hechos de los Apóstoles cómo se menciona este nombre 6 veces, ¿verdad? Lo menciona 6 veces. Y Pablo en sus cartas 17. Timoteo es originario de Listra, de padre griego y de madre judía. Acuérdense ustedes que cuando la madre tiene una nacionalidad, por decir así, el hijo tiene esa nacionalidad de la madre. Entonces era más judío que griego, ¿verdad? Convertida al cristianismo, compañero de Pablo a partir del segundo viaje. Lo llevó consigo, dice, como colaborador y ayudante en la fundación de la iglesia de Filipos y Tesalónica. La manera como encontró y consagró a Timoteo al servicio del Evangelio quedó tan grabada en la mente de Pablo que años después se la repetía no solo al discípulo querido, sino también lo transmitía en la comunidad, ¿verdad? No descuides el carisma que hay en ti. Y comunicaba todo esto por intervención mediante la imposición de las manos y del colegio de presbíteros. O sea que aquí ustedes se van dando cuenta que ya se va organizando de alguna manera las comunidades con la imposición de mano, con la investidura, como dice aquí, ¿verdad? Entonces ya vamos viendo un desarrollo más en las comunidades. Estuvo en Berea, desde Atenas San Pablo lo envía a Tesalónica, de nuevo en Corinto con Pablo y lo acompaña en el tercer viaje a Éfeso. O sea, es un compañero bastante cercano, ¿verdad? O sea, ha tenido viajes, ha tenido aventuras a través del Asia Menor. Acompaña a Pablo en su primera cautividad, o sea, también son hermanos en el sufrimiento, ¿verdad? Y en su último viaje a Oriente le encargó el gobierno de la iglesia de Éfeso. La personalidad de Timoteo. Vean, esto es lo que les decía al principio de la sesión de hoy. Es importante cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, yo no digo que tengan en la memoria todos estos datos, así como decir que tengan como todo grabado, pero que sí que tengan la idea de cuál es el personaje, cuál es la comunidad, cuál es la problemática, por qué escribió, o sea, que tengan la idea de los contextos, ¿verdad? Para que se den cuenta ustedes que las cosas no suceden por magia, sino que van teniendo un proceso y en ese proceso se va enriqueciendo todo el mundo, ¿verdad? Ya ven aquí, es joven, es inexperto, dice en 1 Corintios 10:11, si llega Timoteo por ahí, mirad que no se sienta acobardado entre vosotros porque trabaja en la obra del Señor igual que yo, que nadie pues lo tenga en poco. ¿Por qué? Porque era joven, ¿verdad? Que no lo vayan a ver con desprecio y los otros que ya tienen cierta autoridad, pues ¿qué pasa a veces con la iglesia, con las comunidades actuales? Que alguien que quiere entrar resulta que hay una élite que no permite, ¿verdad? Que ahí está haciendo una fuerza. Bueno, vean ustedes el razonamiento de Pablo y cómo dirige la carta. Más bien tímido y no estaba a la altura de lo que se aguardaba en Corinto. De hecho, Pablo no volvió a enviarlo ahí. Bueno, uno se puede dar cuenta de que la persona pues tiene mucha disponibilidad, pero a veces son exigencias más grandes, ¿verdad? Pero dice de él, vosotros conocéis su probada fidelidad
y que como un hijo con su padre me sirvió en el evangelio. Fíjense, no es que lo está sirviendo pues como que él está utilizando a una persona, sino que es fiel al evangelio y sirve, o sea, le cree a Pablo y desarrolla ese mandato del Señor igual que lo hace Pablo. A pesar de su juventud y timidez, Pablo sabía que era la persona idónea para quedarse como representante suyo, fíjese, representa a Pablo en Éfeso. Miren una cosa, miren importante, ¿verdad? Cuando Pablo tiene que irse, él se esfuerza de dejar a la persona que él considera más adecuada, no tanto por simpatía o por tema de honor o de estatus, sino a la fidelidad del Evangelio. Entonces, lo deja como representante de él. Fíjense, todos esos criterios están en las cartas de Pablo. En la iglesia de Éfeso, San Pablo estuvo ahí en el año 52, al finalizar su segundo viaje. En el tercer viaje permaneció ahí por más de 2 años. Abandonó la ciudad por el conflicto. Acuérdense que siempre hubo conflictos por los que él tuvo que irse. Y aquí lo vimos en Hechos de los Apóstoles, el problema que hubo con el platero, ¿se acuerda? Hacía él estatuas y cosas y él estaba perdiendo clientela. Entonces hubo problemas. Siempre el problema del dinero cuando las personas consideran que están perdiendo, ¿verdad? Pero dejó establecida la comunidad. Timoteo recibe el encargo de dirigir la iglesia de Éfeso, en primer lugar para conservar intacto el depósito de la fe. Fíjense que cuando hemos leído las cartas a Timoteo, Tito, entonces a veces todo este contexto jamás va a hablar el sacerdote de eso en la homilía, porque no es una formación, sino es una homilía. Entonces, todos estos datos ustedes los tienen que, pues no memorizar, pero tomar en cuenta para ir descubriendo la riqueza del texto. Lo que tiene que hacer Timoteo, en primer lugar, conservar intacto el depósito de la fe. Es decir, no lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo opino, no. Dedicarse a la enseñanza, justamente la catequesis parte de este depósito, no de mis criterios. Yo puedo tener un criterio, yo puedo tener una opinión, pero eso será en una conversación social que pueda platicarlo, nunca en una formación. Debe rechazar los errores y refutar a quienes lo propagan. O sea, si alguien está haciendo algo equivocado, pues debe hacerlo ver. No, a veces hay como respetos humanos que no permiten, ¿verdad? A Timoteo se le exige ser modelo de virtudes ante los fieles. No es que sea hipócrita, o sea, que sea ante los fieles de una manera y cuando no estén los fieles de otra manera. No, él tiene que ser coherente y recibe el encargo de consolidar la organización de esa iglesia. Es decir, lo que decíamos, irla como organizando, jerarquizando, pero no en el sentido de poderes, de protagonismos, sino todo es para hacer más funcional el mensaje, para llevar a la persona de Jesús de una manera más eficiente y más efectiva. Todo va relacionado. Acuérdense ustedes que la verdadera riqueza que tiene la iglesia es Jesús. Y si no lo anunciamos a Él, pues entonces ya perdimos la riqueza, porque la iglesia existe para eso, para anunciar a Jesús, no para promover personas. El contenido de la carta aborda 4 temas fundamentales. La responsabilidad de defender la verdadera doctrina, y cuando se habla de doctrina, básicamente es quién es Jesús de Nazaret, quién es al final de cuentas.
y qué es exactamente lo que él enseñó. Luego, el culto no es otra cosa que expresar lo que se cree de esta primera parte, de la verdadera doctrina. Si yo creo verdaderamente esto, yo lo voy a expresar en la liturgia, en el culto. ¿Y, y cómo tienen que ser los ministros? ¿Cómo deben de tratar justamente al rebaño? ¿Verdad? Un poco el tema del domingo. Aquí van las orientaciones pastorales sobre el trato con los falsos maestros, el comportamiento con los diversos grupos de fieles y el discernimiento entre los buenos y malos doctores. O sea, no es que me caiga bien o me caiga mal, es simple y sencillamente lo que se está haciendo, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Y Timoteo pues tiene 2 cartas. Los datos que aporta nos mueve a pensar que fue la última que escribió el apóstol. Está en Roma, prisionero antes de su muerte, suele considerarse casi como su testimonio espiritual. Insiste a Timoteo 2 veces que se apresure a venir a él, como si sintiera la necesidad de su presencia física, le encarga el manto y los libros. O sea, casi que le da su herencia, ¿verdad? A Timoteo. Le da también recomendaciones de carácter definitivo. Exhorta a perseverar en la predicación y el ministerio. Es lo que les decía anteriormente. Si el tesoro de la iglesia es Jesús, pues a Él es al que se debe predicar, a Él, ¿verdad? Y el ministerio, o sea, los ministros, los encargados de llevar ese mensaje, ya sea por la predicación o el testimonio, como cualquier otro cristiano, tiene que tener claro que debe de hacerlo sin miedo a los sufrimientos externos ni a la fatiga interior. Pues a veces lo que se busca son comodidades o de alguna manera, pues que se reconozcan méritos, pero realmente debe mantenerse como un hombre honrado, trabajador, que no tiene de qué avergonzarse. 2 consejos importantes: mantenerse fiel a las enseñanzas y al ejemplo del apóstol, tener como punto de referencia la Sagrada Escritura. Fíjese, esto aquí, tener como punto de referencia la Sagrada Escritura. Si yo les pregunto aquí, ¿qué es lo que qué está diciendo Pablo aquí a Timoteo cuando le dice que tenga de referencia la Sagrada Escritura? ¿Qué le está diciendo? A ver quién me contesta ahí. Que dice que la lea, que la tome para su vida, que sea, pero, que de ahí salga su vida, como ejemplo pero, para su vida. pero Mariel, ¿cuál escritura? ¿A qué Sus escritura? cartas, porque no al Antiguo Testamento. A la Torá, porque esas cartas no están No, al Antiguo Testamento, y el sí. Evangelio no existe, ni Sí. hechos de. Entonces, cuando él está diciendo que tener el punto de referencia a la Sagrada Escritura, se está refiriendo a la Torá, Ajá. que es inspirada y útil para enseñar y defender la verdad. Es un poco lo que Jesús le dice a los caminantes de Maús. Las escrituras hablan de mí. ¿Pero qué escrituras eran? No era el Nuevo La Testamento, Torá, era la la Torá. Torá. ¿Se fijan? Era la Torá y eran los profetas. Que por eso es que nosotros en la primera lectura es la del Antiguo Testamento, en la Eucaristía. Y luego casi siempre es una del Antiguo Testamento y luego es una carta de Pablo, ¿verdad? O de Juan, pero el hecho es que esa relación así, ¿verdad? En el sentido de que la escritura es inspirada y útil para enseñar. Pero cuando Pablo está haciendo referencia a eso, no hay que perder el contexto de que se está refiriendo exactamente a lo que hoy nosotros llamamos Antiguo Testamento. Eso queda súper claro, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Sí.
Son frecuentes las alusiones a la responsabilidad ante Dios. ¿Qué significa eso? Oigan, tenemos que tener conciencia muy clara quiénes somos nosotros y quién es Dios. O sea, Él no es igual que nosotros, es trascendente, es una realidad distinta. Entonces, tenemos que ser verdaderamente responsables en nuestra relación. No es papito lindo, no es papaíto, no, no, es Dios. Cierto que para Jesús era su papá. Y, y por méritos de Jesús, nosotros somos hijos en el Hijo, pero por méritos de Él, no por méritos nuestros. Entonces nosotros tenemos que tener clara nuestra postura, que nuestra postura es muy a distancia de lo que es Dios. Hay una distancia. Claro que esa distancia Jesús la acerca porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Pero nosotros tenemos que estar muy conscientes de eso. Y eso significa una responsabilidad, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro, aquí Pablo va a decir en su forma de hablar de su época, que Dios dará su merecido a quienes lo abandonan y concederá galardón a todos los que desean con amor su venida. Aquí no se trata de castigo, ni tampoco se trata de premio. Él utiliza esas palabras para hacerse entender, pero son las consecuencias. Las consecuencias, simple y sencillamente, Él nunca nos abandona. Ya eso lo habíamos dicho anteriormente, nosotros por nuestras acciones nos alienamos, o sea, nos alejamos. Entonces, en ese alejamiento, pues nosotros vamos a tener las propias consecuencias. Y luego, si nosotros, como Pablo lo va a hacer, poniendo como ejemplo, por ejemplo, las Olimpiadas de aquella época de Grecia, ¿sí? ¿Qué pasaba con el que perseveraba y llegaba a la meta? Pues le ponían su corona de laurel, ¿verdad? Entonces él va a poner esa como metáfora en el cristianismo. O sea, como una especie de corona de laurel que va a tener el que perseveró en ese caminar contracorriente. Y entonces aquí dice, la verdad del juicio no asusta ni sobrecoge. No, por lo que él ha dicho anteriormente. Si con él vivimos, con él morimos. Pero vivir con él es vivir con él, creerle y esforzarnos por vivir su enseñanza, su mensaje, su vida, en fin. Entonces, ahí es donde se fomenta la esperanza y la serenidad. O sea, no hay problema si nos equivocamos. Ese no es el problema, porque nos podemos equivocar 1000 veces, caer 1000 veces y Él siempre nos levantará. Pero no es caernos porque nos queremos caer, ¿verdad? Sino que realmente cuando nosotros humanamente, pues fallamos humanamente. Entonces, no hay problema. Él siempre va a estar dispuesto a levantarnos, a perdonarnos, a ayudarnos, como el hijo pródigo del Evangelio. Entonces, por eso siempre se fomenta la esperanza y la serenidad, porque nunca va a haber algo tan grave que no pueda Él perdonarnos, porque nos conoce y nos ama y ya nos dio lo más valioso que es Jesús. Entonces, cuando el Evangelio dice que el pecado contra el espíritu es el único que no se va a perdonar, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a pensar que un pecado nuestro es más grande que el amor de Dios para perdonarnos. A eso se refiere. Cuando nosotros consideramos lo que hice no tiene perdón, ni Dios me puede perdonar esto que hice, ahí sí ya estamos fregadísimos. Porque ahí ya no hay esperanza, ahí ya no hay serenidad, ahí ya nosotros concluimos que el amor de Dios tiene límites en nosotros. Y eso no es cierto.
El amor de Dios no tiene límites. Pablo va a decir en otra carta, va a decir, ¿qué puede separarme del amor de Dios? La muerte, el dolor, la enfermedad, la pobreza, el pecado, nada puede separarme del amor de Dios. ¿Y cómo me va a separar el pecado si él va a decir en otra carta? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, el amor es más grande que cualquier pecado, por grave que sea. Pero hay una condición, ¿verdad? Es reconocerlo, como todo en la vida. Si no se reconoce, pues no hay manera, ¿verdad? Luego está la carta a Tito. Tito es hijo de padres paganos, convertido seguramente por San Pablo, a juzgar por el cariño que le demuestra. Acudió con Pablo y Bernabé al primer concilio de Jerusalén. Fue enviado a Corinto, primero con una carta no identificada y después, no identificada quiere decir que no la tenemos en el canon, ¿verdad? Y después con la segunda a los Corintios. Es lo que dijimos cuando vimos la carta a los Corintios, ¿se acuerdan? Que habían 4 cartas, pero que una no estaba identificada y otra pues tampoco. San Pablo deja la isla de Creta, permaneció ahí hasta que Artemas y Tíquico llegaron a relevarlo. Ahí está mal escrito, a relevarlo. El apóstol recomienda a Tito la tarea de organizar la comunidad de Creta, defenderla de los errores que algunos comenzaban a difundir. Vean, en las comunidades hay gran diversidad de criterios, de personas, de culturas, todo lo que ustedes quieran, hay diversidad. Las comunidades no son homogéneas, son heterogéneas. Pero eso es una riqueza para las comunidades. Eso no es algo que hay que demonizar, porque no se pide la uniformidad. Pero en esa diversidad debe de haber unidad, no uniformidad, pero sí unidad. ¿Qué quiere decir? Que todos debemos creer lo mismo. Sí, por eso va a decir él, un solo evangelio, un solo corazón, una sola fe, un solo bautismo. O sea, hay algo que nos une en la diversidad. O sea, la diversidad existe y es perfecta. Aún los apóstoles de Jesús son diversos, todos, ¿verdad? Entonces la primera comunidad apostólica es diversa, pero en la diversidad hay una unificación, hay una unidad. Entonces eso hay que defenderlo de los errores que se difunden cuando cada quien quiere prevalecer su criterio. Ese es el gran problema de la diversidad, que cada criterio, cada opinión quiere ser más grande que el propio mensaje, ¿verdad? Entonces la designación de los presbíteros debía recaer entre los más idóneos, o sea, los más coherentes, ¿verdad? La temática tratada en las pastorales, o sea, en las cartas pastorales, nos da una imagen de la iglesia tal como se vivía en las comunidades paulinas. Fíjense, esa imagen no es la misma de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles de todo lo repartían, todo eran un solo caso. Aquí ustedes miran en cada comunidad un montón de problemas, ¿o no? Entonces ustedes tienen que ir teniendo el criterio. Sí, se espera el ideal de las comunidades como Hechos de los Apóstoles, pero aquí están las cartas, no eran tan ideales. Habían celos, habían envidias, habían protagonismos. Las cartas demuestran eso, ¿verdad? Luego hay diversos ministerios, pero todos esos ministerios, deberes y tareas son para servir, no para servirse, son para servir a los grupos, a las comunidades. Así se demuestra la continuidad mediante la sucesión apostólica por la imposición de manos que vimos anteriormente. Entonces, el término eclesía está presente 3 veces, pero permea las 3 cartas. O sea, eclesía, asamblea, pero eclesía, asamblea, comunidad, ¿verdad? Es la misma cosa. Entonces, dice ahí como la palabra iglesia, por decir así,
pues la van a encontrar no tantas veces, pero la palabra comunidad va a estar muchísimas veces y lo van a encontrar en las cartas, ¿verdad? Sobre todo en estas pastorales. Es la comunidad como iglesia de Dios viviente que tiene en Dios su origen. O sea, aquí es donde realmente nosotros debemos ubicar. Esto no fue invento de una persona. Tiene en Dios su origen, puesto que nos ha llamado a una vocación santa y es nuestro Salvador. O sea, somos convocados por Él, somos llamados, convocados es llamados, ¿verdad? Y esa convocación, la respuesta que se da a ese llamado es una vocación. No todo el mundo, acuérdense que Jesús lo dice, no, muchos son los llamados y pocos los elegidos. ¿Por qué son pocos los elegidos? Porque para ser elegido tienen que tener esa vocación, esa disponibilidad, ¿verdad? Este ministerio eclesial se manifiesta a través de 3 imágenes: la casa de Dios, el nuevo pueblo de Dios, el edificio, ¿verdad? También el cuerpo humano como organización en otra de las cartas. Nos da la estructura organizativa de la iglesia, cómo debe organizarse la iglesia primitiva. Aunque en esos momentos, pues, tenían ciertas divergencias y las siguen teniendo todo el tiempo. Pero el punto era esta, la diaconía, o sea, el servicio, ¿verdad? ¿Quiénes lo desarrollan? Los diáconos. O sea, diaconía, servicio. El episcopos, o sea, los presbíteros o los presbiterión, que eran los ancianos generalmente, y el ministerio de las viudas. O sea, eso es lo primero que se empieza a organizar. Eso lo vimos en Hechos de los Apóstoles. Ellos se dieron cuenta que habían necesidades entre los niños, entre los ancianos, entre los indigentes. Entonces ellos decidieron que iban a imponer manos para el servicio, o sea, diáconos, servidores. Y presbíteros, pues en el primer momento fueron los apóstoles, que eran los encargados de anunciar la palabra. Presbiterión viene de anciano, ¿verdad? Y el ministerio de las viudas, que se encarga, acuérdense del contexto, las viudas pues no tenían posibilidades, no trabajaban las mujeres en ese momento, no tenían posibilidades de generar ingresos. Si no tenían marido, no tenían forma, no podían regresar a su casa. No, entonces había que apoyar a este grupo que básicamente era indigente, ¿verdad? Y aquí entran ya las cualidades, ¿verdad? El episcopo, ¿quién era? Pues es lo que hoy hablamos de los obispos, ¿verdad? Los obispos eran los que sucedían a los apóstoles y tenían que tener básicamente 3 valores importantes: madurez, honradez personal, relaciones sociales y responsabilidad pública. O sea, eran personajes públicos que tenían que ser, pues no tanto admirados, ¿verdad? Pero sí reconocidos por cierta sensatez, honradez, bueno, por ciertos valores que hoy, por cierto, se han perdido totalmente, ¿verdad? No se pretende que tengan grandes cualidades administrativas. Hoy pareciera que la iglesia se preocupa más de lo administrativo, ¿verdad? Pero sí que sean honrados, que tengan recto juicio, sociables y apreciados, ¿verdad? Entonces, es importante notar que esos criterios... Licenciada, disculpe. ¿Sí? El padre ya está esperando. Ah, bueno. Y, el padre... Ok, entonces lo dejamos aquí. Les encargo sus trabajos para la semana entrante. Licenciada, pero el curso se acaba hasta el 1 de agosto. Ah, bueno, yo no sé, a mí me dijeron que se acababa a finales de julio. No, el 2 de agosto. El 2 de agosto. 2 de agosto. El primer lunes de agosto se termina. Ok. Nos da todavía un chancecito más. Sí. Todavía tienen, entonces.
Ok, que pasen feliz noche entonces. Y Gracias, licenciada. Nos Betsy. quedamos en la 4:33. Nos toca. Gracias, Betsy. ya vamos terminando. Gracias. Gracias, Dale. licenciada. Buenas noches. Vaya, muchas gracias. Gracias, Buenas licenciada. noches. Vaya, buenas noches. Feliz noche. Órale.